No sé cuántos algún día se pusieron a pensar si uno pudiera ser útil como el barro. Ese es el tema que voy a tratar esta mañana. Útil como el barro. ¿Cómo así como el barro? Claro. Jeremías 18:6 dice: Casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Y obviamente la materia prima con la que trabaja el alfarero es el barro. Dice: ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. He escuchado personas que tienen mucho conocimiento frente a esa dinámica de lo que es el barro en las manos de un artista, de un maestro como es o llega a ser un alfarero. Y uno se pone a pensar, y yo aprendí lo siguiente. Yo aprendí que, por ejemplo, el barro no tiene planes propios. El barro pues tampoco tiene aspiraciones de poder servir. Nunca hemos escuchado un pedazo de barro diciendo: yo quisiera hacer un jarrón, o yo quisiera hacer un plato, una bandeja, para que pongan ahí bandeja paisa o algo así por el estilo. O sea, uno nunca va a recibir esa expresión del barro. Y el barro no tiene el más mínimo interés de realizar su posible tarea que pudiera algún día realizar. El barro, diga conmigo, solo es barro. Eso es lo que es el barro, solo barro. Ahora, solo es barro, pero puede ser moldeable. Y hay una virtud que tiene el barro cuando está en proceso, y es que es totalmente sumiso a su dueño, entregado al alfarero. Esa virtud tiene el barro. Ahora, el barro debe llegar al punto de estar preparado para que obviamente cumpla su propósito específico, y debe ser flexible para adaptarse al cambio. Y a la vez el barro, al ser procesado, debe llegar a ser resistente para no colapsar bajo la presión que va a vivir de soportar cosas frías, cosas calientes, quizás golpes, cambios de temperatura, etcétera. Debe ser flexible, pero en él se conjuga también la virtud de llegar a ser resistente. Llama la atención que el Señor nos compara a nosotros con el barro. Así como compara a su pueblo de Israel, nos compara a nosotros que somos su pueblo en este tiempo. Y antes de nosotros, antes de ese barro ser útil, llegar a ser la vasija valiosa, competitiva que puede llegar a ser, ese barro debe pasar por un proceso. Y creo que es el proceso que vivimos cuando llegamos a Jesús, y el mismo proceso que vivió Jesús para llegar a ese punto máximo de la virtud que puede tener el barro ya hecho algo, y el proceso que debe vivir el barro, y que lo más seguro nosotros hemos pasado o estamos pasando, es el siguiente. El barro debe ser procesado. ¿Debe ser qué? Procesado. Dice Jeremías 18:4: la vasija de barro que él hacía, ¿qué le pasó? Se deshizo en su mano. Así que él volvió a hacer otra vasija, tal y como él quería hacerla. Estaba siendo procesado el barro. Y los que hemos visto imágenes o hemos ido a un lugar donde se trabaja el barro, uno observa cómo el alfarero ejerce esa presión, esa fuerza, o quizás usa unos rodillos, unas maquinarias, y literalmente el barro llega a ser aplastado. Y ese ser aplastado, en el caso de Jesús, que llegó a ser colapsado hasta derramar su última gota de sangre, y ese aplastamiento, ese proceso,
yo aprendí que no es sinónimo de derrota. Es solo parte del proceso para llegar a una meta o a un punto de vida que se llama ser útil. ¿Ser qué? Útil. Sí, porque así como hay tanto barro que nunca se transformó en algo útil, también hay tantas personas que pasan los años y por favor, ¿cómo lo digo, verdad? No han terminado el proceso para ser útiles, dejémoslo así. Pero yo aprendí eso y no sé si alguien de los que me está viendo o me escucha está justo en esa etapa de ser procesado. Y allí se ve el dolor, allí se ve la pérdida. Jesús llegó a exclamar y a decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no era abandono, estaba en el proceso para llegar al punto máximo de poder ser útil. En el caso de Jesús, ser el eficiente Salvador. Lo siguiente que pasa el barro es que el barro llega a ser moldeado. ¿Cómo así moldeado? Sí, comienza el alfarero a ejercer cierta presión y depende de la presión que haga, le puede dar cierta curva o cierta forma, pero es allí donde el alfarero es el que sabe con precisión cuánta presión ejercer para no romperlo, para no dañar cierta línea que se quiere hacer, y a eso se le da el nombre de ser moldeado. A veces el papá, la mamá, a veces alguien de autoridad ejerce demasiada presión y desfigura un poco la vasija que se está haciendo. ¿Y cuántos hemos caminado por la vida por mucho tiempo desfigurados porque la mano no fue lo suficientemente dócil? El alfarero que trabajó nuestra vida en esos años de niñez, de adolescencia o qué sé yo, no supo, pero cuando llegamos a Jesús, lo que el Señor hace es romper esa vasija y comenzar a moldear una vasija nueva. Entre líneas, Pablo dice que no viviremos nada que no podamos soportar y que el Señor conoce todo aquello que vivimos. Claro, Él es el alfarero y como ya estamos en sus manos, en su taller, Él es el que sabe la presión que debe ejercer para moldear. Lo más seguro es que ese familiar por el que estás teniendo ciertos dolores de cabeza, o esa persona que estás angustiado porque nada que como que cambia, como que se rinde, debemos tener toda la paciencia necesaria, porque al fin y al cabo esa persona también es una porción de barro en las manos del alfarero. Y va a llegar el momento en que uno va a decir: wow, de esa porquería de barro salió semejante vasija tan bonita. Diga conmigo: sí. Y todavía le falta un poco, ¿verdad? Entonces, hay parte del proceso. Todavía no es ese jarrón costoso, todavía no es esa porcelana hermosa todavía, pero está siendo moldeado. Y después de ser moldeado pasa una tercera etapa que es un poco fuerte también. Cada etapa es fuerte y es ser refinado. Y ser refinado pues no es con dulcecitos o caramelos o pañitos de agua tibia. Es allí donde el barro se expone a las más altas temperaturas. Y es a través del fuego. Y yo me puse a mirar, ¿cómo así que el fuego? Sí, porque el fuego llega y hace un trabajo extraordinario. ¿Sabe cuál es? Es capaz de quitar las impurezas más mínimas que tiene el barro. Diga conmigo: fuego. No con J, ¿no? Con F, diga: fuego. Sí, es a través del fuego que el barro llega a ser refinado.
Y cuando pasamos o la vida de alguien pasa por esos hornos, lo más importante es que quien está fuera de ese horno, observando que la temperatura no sea ni mayor ni menor, es el alfarero. Y también el alfarero sabe el tiempo exacto que el barro debe estar en el fuego para llegar a ser refinado. Quizás esa sea tu etapa, porque estás siendo refinado, porque hay unas impurezas que están siendo quitadas, y no es con agua de jabón y límpido y detergente y creolina. Y este producto americano, este sí es el mejor. Ese colegio, esa terapia, quizá no, ese no es el fuego específico. Al pasar los años, yo aprendí que el fuego que más quema es el fuego del amor de Dios. Sí, no es que Dios nos va a mandar a la quinta paila del infierno a que nos quememos para ser cambiados. El fuego abrasador del amor de Dios es lo más extraordinario. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, estaba con autorizaciones de los gobiernos para asesinar a los cristianos, y viene el Señor y lo alcanza y se le aparece en el camino y comienza a procesarlo y lo seduce a Saulo y lo convierte en Pablo. Pero la herramienta que usó el Señor fue el amor. Por eso Pablo escribe todo un capítulo del amor. Y dice, yo no sabía que el amor era tanto. Y dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor, ¿qué más es el amor, Pablo? El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. El amor. No hay nada que te refine tanto y que me refine tanto como el amor de Dios. A veces la gente nos da amor incondicional. Pórtese bien y lo quiero. Si no se porta bien, se va, lo detesto, etcétera. Refinados. Hay un proceso que es cuando más cerca está aquella vasija, aquel poco de barro que está siendo transformado en algo, está más cerca que nunca de ser útil. Y por último, esa porción de barro se convierte en algo competitivo con otros. ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene más? ¿Quién no tiene? ¿Quién habla más fuerte? ¿Quién aprendió más? ¿Quién viajó más? ¿Quién tiene más seguidores? Más que ese tipo de competencias es ser competitivo. Que podamos como hijos ser competitivos, honrando a nuestros padres, como cónyuges ser competitivos, dándole honra a la persona que está a nuestro lado, como ciudadanos ser competitivos de amar nuestra tierra, como personas ser competitivos de amar a nuestro prójimo. Ser competitivos es la equivalencia a ser útiles en un propósito correcto, o más que en un propósito, es en el propósito correcto. Nunca habrá un escenario más contundente para ser útiles que cuando conectamos con el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando conectamos con ese propósito de Dios en nuestra vida, es allí donde navegamos en el sentido correcto, en las coordenadas correctas. Es ahí donde se comienza. Cuando la persona ya entra a ser competitiva, es cuando se comienza a ser lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo y a recibir. Fue allí donde los discípulos, donde los apóstoles, los 120 que estaban en el aposento, comenzaron a ser llenos, porque habían sido procesados, habían sido también moldeados, refinados, y ahora eran competitivos. Y al ser competitivos, entonces, pues no podían ser una vasija hueca sola, con algunos dibujitos afuera. Al ser competitivos, entonces podían decir, como dijo Pedro, de lo que tengo, te doy. Entonces tenía algo adentro. Y tú y yo no somos competitivos por los logros alcanzados humanamente hablando. No hay otro nivel de ser competitivos tan alto o de ser útiles como cuando se es lleno
de Dios. Dice la Biblia que Jesús vino lleno del Espíritu Santo. Vino lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes? Yo aprendí que no es una tarea noble ser barro. O sea, no tiene mucho glamour ser barro. Pero es exactamente lo que el alfarero necesita. Un pedazo de barro en sus manos. Hasta antes de llegar a ser esa pieza costosa y hermosa, pues no. Nadie se acercó a decir: ¡ay, qué barro tan bello! Vi un pedazo de barro tan lindo. No, nadie. O sea, no es la qué gran cosa hacer un pedazo de barro. Pero cuando se pasa por el proceso de las manos del alfarero, se puede llegar a ser útil. Porque ya no se ve como el pedazo de barro. Dice Isaías 53:5: pero Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vino nuestro castigo, el castigo de nuestra paz, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue ese pedazo de barro en las manos del alfarero. Y pasó todo ese proceso para llegar a la más alta expresión de llegar a ser competitivo, a ser útil. Se convirtió nada más y nada menos que en el Salvador de la humanidad. Se convirtió en el Redentor. Se convirtió en el intercesor entre Dios y los hombres. Tan noble Jesús y tan extraordinario, dijo: ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho. Qué bello, qué bello, qué hermoso. ¿Quién lo decía? Un pedazo de barro que estaba en las manos del Padre, que un día, cuando sintió que su parte humana alaba a un lado, dijo: pero Padre, perdón, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y cuando acababa de salir del horno, listo para la competitividad más alta, dijo: Padre, consumado es. Un día no muy lejano, ustedes y yo vamos a repetir esas palabras parecidas. Pablo las dijo muy iguales. Pablo, pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, dijo: Señor, he acabado la carrera, he peleado la batalla. Antes era un trozo de barro. Nadie daba nada por él. Si entrevistábamos a la familia de Esteban, le decíamos: disculpe, ¿ustedes son familiares de Esteban, el apóstol? Sí. ¿Ustedes qué opinan de Saulo, ahora Pablo? Ese es un asesino. Era un trozo de barro desagradable. Ahora era una vasija útil. Era competitivo, porque vino el fuego del amor de Dios y quitó todas las impurezas. Ahora Pablo no quería asesinar a nadie. Ahora lo querían matar a él. Y él decía: no problem. Para mí, si vivo, mi razón de vida se llama Jesús. Y si me muero, cero problema. Es ganancia. Había dejado de verse como un pedazo de barro. Ahora se veía competitivo. ¿Pero por qué competitivo? Porque había alguien en él. Y así es importante que ustedes y yo nos veamos. Somos útiles. No te vas a seguir viendo en los próximos 98 años como un trozo de barro. Yo soy una cucaracha sin nada. No, un momentito. Un día entraste
Ya estás a punto de salir, ya estás siendo moldeado o refinado en alguna parte del proceso pero estás a punto de ser útil o competitivo, no por ti, por Él. Útil como el barro, útil en las manos de Dios. Ay, sí, yo quiero ir a África, a la India. No, hay tan lejos. Útil para traer perdón en tu casa. Perdona a los que se consideran tus enemigos. Útil para expresar amor en medio de tanta tragedia moral y social que hay. No hay que ir tan lejos para ser útiles. Útiles para extender la mano al caído. Útiles para que Dios a través nuestro dibuje una nueva oportunidad para alguien. Ya tú no eres solo barro. Tú y yo éramos solo barro, solo que caímos en las manos del alfarero. Y ahora ya no somos un pedazo de barro que ensucia algo que donde se pone. Ahora ponen la vasija en el comedor sobre un mantel fino de millones de pesos y no la ensucia, la decora. Eso era antes barro, pero ahora es competitivo, ahora es útil. Antes era un trozo de barro, ahora es un bello plato donde se puede colocar un pedazo de carne 3/4 con una ensalada deliciosa. Ya no es, ahora es competitivo, ahora es útil, ahora sirve para algo. Ahora está en la alacena de tu casa, forma parte de la vajilla predilecta. Pero antes era barro. Pero un día caímos en las manos del alfarero. Yo jamás voy a verme como un trozo de barro para que el camión de la basura pase y se lo lleve. Yo voy a verme como lo que soy. Era barro sucio que no servía para nada, lleno de impurezas, de cosas sucias. Pero después de ese proceso somos útiles, somos competitivos en las manos del Maestro. Eso es lo que eres. Y si lo eres y lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor, porque eso es lo que Él es en nuestra vida. El alfarero que llegó para cambiar ese barro en una vasija útil. Dale fuerte el aplauso al Señor. Señor, quiero darte gracias por permitirnos compartir las virtudes que tiene tu palabra. La virtud de enseñarnos de dónde venimos, por qué proceso hemos transitado y dónde estamos. La virtud de saber que ahora que estamos en las manos del alfarero y que hemos pasado por un proceso, entonces somos útiles, somos competitivos. Yo te doy muchas gracias, Señor. Y creo que esta palabra ha llegado a cada persona aquí presente, Señor, y ha entregado el mensaje exacto para el cual fue enviada. Gracias, Señor.